Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco de la agenda legislativa. Ahora lo haremos con Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático, a quien le doy la bienvenida. Un gusto, Juan José, bienvenido a República. Gracias, Carlos. Es un gusto estar de nuevo en este programa. Gracias, a la orden. Muy amable. Gracias por tomar la invitación. Bueno, hace unos minutos estuvieron con nosotros los diputados Jorge Chafik Handal y la diputada Anabel Belloso del FMLN para hablar un poco de los movimientos que se están dando en la Comisión Política, pero también en la Asamblea Legislativa sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y vale la pena incorporar y escucharle a usted sobre cómo se va a desarrollar del fiscal general de la República, la elección y el presupuesto, cómo va también, y tener su perspectiva de cómo lee estos fenómenos. El primero, bueno, se los preguntaba también a los diputados Handal y Belloso, la propuesta que se tiene o que ha surgido de declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, que ha surgido ahí es 9 años los elegimos, pero solo para 3 en la sala de lo constitucional. El FMLN, a través de Chafik Handal, nos dicen que ellos no lo están considerando porque puede tener una afectación o puede constituirse en algo que contraría las disposiciones constitucionales. En su caso, ¿cuál es su postura ante esto que ha surgido en las últimas horas, básicamente? Claro. Mire, poniendo rápidamente un contexto, toda elección de segundo grado es muy complicada. Hay un juego de intereses. Y cada elección de magistrados de la Corte es igual complicada. Pero cada 9 años se vuelve particularmente complicada, porque cada 9 años hay que elegir a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y la Sala de lo Constitucional es la única a la que se refiere expresamente la Constitución y es la que tiene un enorme peso dentro del órgano judicial. Por lo tanto, si nosotros vemos en retrospectiva hace 9 años, se tardaron no sé cuánto tiempo, se fueron de la Asamblea Legislativa a reunirse a Casa Presidencial, un adefesio total con la presencia del presidente de la República, de un conocidísimo mediador que tenía el presidente en ese momento, con la presencia de los secretarios generales de los partidos, muchos de ellos no eran diputados, y ahí decidieron. Y además de eso nombraron a 2 magistrados que ni siquiera estaban en el listado original de los 30. Es decir, cada 9 años tenemos un estertor. Eso es lo primero que hay que entender. En segundo lugar, hay un dictamen puesto en la Asamblea Legislativa, sí, que se llevó con mayoría simple a sabiendas de que no tenía mayoría calificada. Todavía no entiendo con qué propósito. O va a ser un espectáculo público para exhibirse unos con otros, o a lo mejor quemar al pobre señor que lo llevaron a votar y no salió en la votación. Y para mí puede ser un buen magistrado. Después suspenden durante una semana el funcionamiento de todo el órgano legislativo. Esa es una responsabilidad exclusiva del presidente de la Asamblea Legislativa, porque fue él quien, sin consultar, dijo: señores, queda en receso todo. Y luego la Comisión Política, que es la que debe de revisar esto, ha tenido 3 tipos de reuniones. Las formales, en que llega la prensa, sí, otras privadas, en que no fueron ni muy formales porque estábamos en ese periodo de receso que decretó la presidencia, y contactos bilaterales. En los contactos bilaterales, ahí se juntan los interesados, los grupos de poder que tienen a lo mejor la posibilidad de ponerse de acuerdo y discuten ideas. Esta propuesta que se anunció ayer como propuesta nunca ha estado en la Comisión Política. Sí. Yo no la conozco. Lo que conozco es un tuit. Lo que conozco es un tuit, pero no está formalmente puesta sobre la mesa. Yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. Es difícil dar opinión sobre la base de una propuesta seria y de una propuesta que se pone en un tuit, porque no es nada serio. Pero sí yo tengo un criterio, tenemos una situación compleja y difícil, pero no la vamos a resolver violando la Constitución de la República. No la vamos a resolver violando la jurisprudencia que la misma Sala de lo Constitucional ha establecido. Si nosotros atentamos contra la seguridad jurídica para supuestamente generar seguridad jurídica, es un contrasentido. Necesitamos sala, sí, con urgencia. Necesitamos a los 5 magistrados, sí, con urgencia. Hay más de 1000 casos ahí ya en este momento pendientes de resolverse. Hay en este momento gente que a lo mejor pueda estar detenida de manera injusta por un habeas corpus que se ha presentado y que no hay quien lo resuelva. Pero no
podemos generar inseguridad jurídica y esa propuesta, sea cual sea, yo quiero verla por escrito, quiero verla que se haga formalmente, ver si realmente llena los requisitos que establece la Constitución de la República. Hay un aspecto aquí, Juan José, lo hemos hablado con los diferentes representantes de los partidos políticos que han llegado a este set, y el tema es, básicamente, está quedando claro que la negociación se vuelve más intensa y sobre todo la distribución que se quiere hacer en la sala de lo constitucional. Yo pongo un escenario, usted me dice si es cierto o no el escenario que estoy planteando, pero es, por ejemplo, se menciona un perfil para la sala de lo constitucional, son 4 perfiles, uno para el FMLN, uno para Arena, uno para el PCN-PDC y uno para Gana. Y en la sala de lo civil se está viendo el de una persona puede ser para Gana, pero Gana está proponiendo una para la constitucional, otro para lo civil, algo que no le parece mucho al partido Arena. Digamos, lo planteo así el escenario. Usted me dirá si estoy especulando, pero por las declaraciones que estoy escuchando y las propuestas que den, básicamente el escollo es a Gana solamente uno en la sala de lo constitucional o en la civil, no en las dos. Sí, mire, una cosa es la capacidad de propuesta o el derecho que yo tengo de proponer como diputado, y otra cosa es que llegue a exigir una cuota. Creo que son dos cosas completamente diferentes. Yo como diputado, aunque soy yo solo, y sé que no tiene mucho valor, pero el derecho de proponer lo tengo. Sí, y de hecho claro, presenté en su momento lo que eran para mí los 5 candidatos mejores, para mí. Ahora bien, lo que debemos de evitar es los repartos, y le voy a decir por qué. Porque muchas veces no es ni siquiera entre los partidos políticos, es que ya cuando uno está en la Asamblea Legislativa metido ahí, comienza a ver los intereses de determinados grupos de poder externos a la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, bufetes. han estado llegando. Uno sabe cosas, es decir, no hay cómo probarlo, pero uno ve cosas que no puede presentar. Segundo, grupos económicos muy poderosos que sabemos que dominan la economía en este país y que financian de manera clave partidos políticos. Quieren tener su magistrado. ¿Por qué? Porque la justicia no solo está dominada por la política, como se quiere dar a entender, sino que también está dominada por el dinero. Aquí cuanto tienes, tanto vales. Siempre, incluso yo recuerdo antes decía un señor, es que el derecho penal es el derecho de los pobres y el derecho civil es el derecho de los ricos. Entonces, en ese sentido, tener el control del aparato que administra justicia y de algo tan estratégico como es la Sala de lo Constitucional, que cada 9 años se eligen a 4, se vuelve en el punto nodal, Miren, yo voy a parecer ridículo esto que voy a decir, Carlos. Voy a parecer muy ridículo. Pero después de 125 días, uno tiene derecho a hacer propuestas que salgan de serie, fíjese. Yo parto de lo siguiente. Para mí hay un solo baremo, que es el baremo de lo que establece la Constitución de la República como requisitos para ser magistrado. Ese es el baremo constitucional y es al único al que nos debemos de atener, porque no representamos al pueblo entero y no estamos ligados por mandato imperativo. Si viene una organización, un tanque pensante, una sociedad civil y me da un baremo, yo lo tomo en cuenta, pero no estoy ligado a ningún mandato imperativo, porque represento al pueblo entero y ellos representan a un sector del pueblo. En ese sentido, si todos llenan los requisitos, si los 30 lo llenan, y si no somos capaces de ponernos de acuerdo, ¿por qué no jugamos al azar? Y se los decía en serio y en broma en una reunión de la Comisión Política. Miren, señores, tomemos los 30 currículums y tirémoslos para arriba. Y los que caigan boca arriba, vemos cuántos son y los volvemos a tirar hasta que queden 5. Irresponsable, si a lo mejor, ¿verdad? Pero estoy hablando de la necesidad de resolver un problema y se elige de esa manera, por el azar.
¿Cuál es la diferencia entre el azar y el interés que tiene un determinado bufet o un determinado grupo económico o un determinado partido o un determinado diputado que anda viendo que no le vayan a probidad a afectar sus bienes? ¿Cuál es la diferencia? Creo que en este país, ya en serio, necesitamos desarrollar capacidad de verdadera negociación. Necesitamos entendernos y ver los intereses de todos. Es que una sociedad es un conjunto de intereses muchas veces contradictorios. Y la clave está en que esos intereses contradictorios se armonizan hasta donde se pueden armonizar y se administran diferencias. Debo de hacer la pausa, Juan José, pero al regresar me llamó la atención esta idea de que puede sonar en principio, puede generar una reacción no pensada sobre esto, pero lo interesante es que los partidos no están pensando en el criterio del azar para tomar una decisión. Si me dicen que soy irresponsable por esto que estoy proponiendo, lo acepto. No, pero el tema también hay otras irresponsabilidades. Es lo que me llama la atención, que no, el azar no es un criterio para tomar esta decisión. Y usted menciona, hay que buscar puntos de negociación. Me gustaría que tras la pausa lo ampliemos. ¿Qué elementos marcan una negociación sobre esta decisión en concreto, sobre estos perfiles? Más que bien el caso del fiscal, y vamos a ver qué pasa en eso, y me gustaría consultarle sobre ello. Una pausa, volvemos en minutos. Seguimos platicando con el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático de este proceso de elecciones, de decisiones y de alternativas que se están generando sobre tres temas: magistrados, fiscal general de la República y presupuesto. Ya vamos a hablar del tema de fiscal y el tema de presupuesto, Juan José, pero también aquí hay elementos. Usted mencionaba en el bloque anterior, los partidos políticos, ante la analogía que hacía, bueno, los lanzamos los currículum y 5 que caigan parados, bueno, ahí con eso nos quedamos. El asunto es este, Juan José, es negociación y elementos para una negociación. Distintos grupos parlamentarios ponen intereses. Uno de sus intereses es el control del rol que va a ejercer la presidencia de la República en junio del próximo año. Ese es un elemento. Pero también el control en algunas decisiones del órgano legislativo. Esos son elementos que están en la discusión o han aparecido en algún momento en la discusión, controles en el ejercicio de las tareas de quienes van a asumir responsabilidades el próximo año o de las decisiones que emita el órgano legislativo. En la medida en que la democracia ha venido avanzando en El Salvador, cada uno de los órganos del Estado ha venido desarrollando su función. Si nosotros nos vamos a los años 70, 80, el poder que tenía el Ejecutivo estaba por encima de todo. La Asamblea Legislativa nada más era llamada para que cumpliera las órdenes del Ejecutivo. Y el Poder Judicial, ese ni se tomaba en cuenta. Después de los acuerdos de paz, adquirió relevancia la Asamblea Legislativa. Y entonces se comenzaron a dar los primeros pulsos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Y la Asamblea tenía instrumentos importantes para llegar a acuerdos y negociar con el Ejecutivo. Sí. Y el Ejecutivo igual. Pero de hace 9 años en que entra a la Sala de lo Constitucional, pareciera ser que se termina de completar ese balance de 3 órganos del Estado, en que por primera vez se siente el peso del órgano judicial a través de decisiones que toma la Sala de lo Constitucional. Yo posiblemente considere que muchas decisiones de la Sala de lo Constitucional no fueran adecuadas. Posiblemente considere que hubieron graves errores. Algunos hablan hasta de perversidad. Yo creo que hubo de todo y que también hubo cosas muy positivas. No se hubiese podido impulsar una reforma política que, aunque ha quedado a medias, político-electoral, sin esta Sala de lo Constitucional. Pero lo importante de todo es que por primera vez se generó un equilibrio de 3 órganos del Estado. Y por primera vez sintieron el peso y el valor que tenía el órgano judicial. Se llegó incluso a hablar del gobierno de los jueces. ¿Por qué? Porque era algo novedoso. Los que siempre habían estado a la sombra, los que nunca habían jugado su papel,
de repente cobran notoriedad y entran a ese juego de equilibrio, de contradicciones y de búsqueda de acuerdos. ¿Cuál es el punto de fondo? El punto es que esto tiene que saberse orientar, porque toda dinámica puede ser positiva, pero puede volverse perversa. Yo creo que el hecho de que estemos logrando por primera vez un equilibrio de los tres órganos del Estado es positivo, pero la clave es que hay equilibrio. El problema es cuando uno quiere sobreponer un órgano encima de otro. Y resulta que uno de los descubrimientos que hacen en política, no solo en El Salvador, sino a nivel latinoamericano, es que las sociedades bien pueden controlarse desde el órgano judicial y específicamente desde la sala desde las salas o desde instancias estratégicas. En Brasil hay un juez que prácticamente eliminó la candidatura de Lula, que era el ganador. Con esa decisión permitió que otro que era segundo lugar ganara. Y este hoy que gana lo acaba de nombrar en una posición importantísima en su gobierno. Es decir, cuando ese equilibrio no se sabe usar en sentido democrático y con sentido de legalidad, se vuelven situaciones muy perversas. Eso creo que hay. Y ahí es donde yo tengo la preocupación. A mí me gusta el equilibrio. Y yo creo que eso es necesario. Pero una sala de lo constitucional va a encargarse de eliminar candidatos, va a comenzar a obstaculizar el trabajo de los dos órganos del Estado, va a declararse que ellos no son juzgables, que se puede juzgar a todo el país menos a ellos, van a tomar decisiones que plantean un sentido contrario al texto de la ley, de la Constitución de la República, van a tomar decisiones que no les ha pedido nadie. En ese sentido, ahí se comienza a desequilibrar el asunto. Y yo creo que esas son cosas que hay que poner sobre la mesa, con toda franqueza. En función de estos aspectos, Juan José, yo coincido con ustedes que son puntos importantes para la configuración de la Sala de lo Constitucional. La pregunta que me deriva de esto es, Juan José, ¿los nombres o los perfiles que están destacando más o los que en principio son los que se están negociando con más fuerza entre los grupos parlamentarios son personas que ofrecen garantías de que no van a hacer el escenario que usted plantea? Me refiero, sí, Aldo Cader, Carlos Sánchez, Marina de Torrento, Carlos Avilés, Alex Marroquín o Sonia Cortés, que son los nombres que están tomando más fuerza. Son nombres, son perfiles, son personajes que no van a tomar decisiones en esa línea, en algunos de los aspectos de las sentencias de la sala anterior. Mire, uno no puede decir que hay garantía de que una persona va a actuar de determinada manera por siempre. Los seres humanos, por naturaleza, cambiamos de opinión. Los seres humanos, por naturaleza, vemos casi siempre el interés inmediato y el interés personal. Y nunca hay garantía. Nadie puede ofrecer una garantía absoluta y no se debe de creer que existe. Para mí hay dos factores que deben de ser fundamentales como criterios de elección. Y los dos, lamentablemente, uno puede ser más objetivo, el otro puede ser más subjetivo. Primero, su independencia. La Constitución dice que todos los jueces son independientes. Yo me pregunto, ¿independientes de quién? Porque hasta ahora se ha establecido muy clara la jurisprudencia en cuanto a que deben de ser independientes de los partidos políticos. Y eso es positivo, porque los partidos políticos han sido un factor de distorsión de la justicia. Pero el otro factor de distorsión que decía es el dinero, la economía. Sí. Debemos de garantizar que sean independientes también de los grupos de poder económicos o de determinados intereses de grupo. Lo más independiente posible. Y segundo, creo que se necesita gente que tenga personalidad, que tenga un carácter fuerte,
que sea capaz de escuchar, pero que sea capaz de tomar sus propias decisiones y asumir responsabilidades. En esto no se vale el sí, vea, el sí, no, que a todo le dicen que sí, vea, tampoco se vale el no, vea, el que todo dice que no. Se vale aquella persona que tenga, y por eso es que decía, el segundo factor es más subjetivo, porque es de evaluación de personalidad. Creo que esos criterios deberían de estar sobre la mesa. Se lo planteo de esta manera, Juan José, antes de irme a la pausa. Estos nombres que le he mencionado tienen esos dos criterios que usted menciona, independencia y personalidad. Yo diría que sí, y que lo importante es ver, yo parto de lo siguiente, corrijo en este punto, nadie es totalmente independiente, pero necesitamos generar lazos de interdependencia. La sociedad funciona sobre la base de los lazos de interdependencia que somos capaces de generar y que se vuelven armónicos. En ese sentido, yo me pregunto, ¿y este equipo puede volverse realmente un equipo interdependiente que represente distintos intereses, que represente distintas corrientes del pensamiento jurídico? ¿Y por qué no decirlo? Distintos grupos políticos y económicos. Porque no vamos a hallarlos químicamente puros. Pero para mí la clave está en establecer el equilibrio de lo que yo llamo la interdependencia. Sé que son controversiales estos conceptos, ¿verdad? Pero creo que es necesario que la ciudadanía conozca que el problema tiene raíces que tenemos que entrar a tocar y que muchas veces no se ven. Perfecto, Juan José. Debo de hacer una última pausa y al regresar hablemos del proceso de elección de fiscal general de la República. Volvemos en minutos. Último bloque de esta entrevista que llevamos con Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático. Hemos hablado el bloque 1 y el bloque 2 sobre el tema de elección de magistrados de la Corte. Hablemos ahora del proceso de elección de fiscal. Juan José, ya se creó una subcomisión en la cual va a haber los perfiles, 33 personas que se van a someter a este proceso. Y le preguntaba al diputado Chafik Handal en la entrevista anterior, bueno, ¿por qué se han desarrollado preguntas bastante generales, bastante básicas? Él me menciona o alega básicamente que es por un asunto de... Son preguntas de rigor, me dice, ¿por qué le interesa ser fiscal? ¿Cuál es alguna de su postura del ejercicio actual de la Fiscalía General de la República? ¿Qué tema? Digamos que en principio no es decir, digamos, son preguntas muy básicas y podríamos acotar a cuestionamientos más puntuales en función del récord, del perfil de cada una de estas personas y en función de casos más concretos para saber en específico qué quieren hacer estas personas o qué pretenden hacer estas personas al frente de esta institución del Ministerio Público. Sí. No, yo creo que hay una subcomisión que va a hacer, llamémosle, el trabajo de carpintería, porque la decisión y el dictamen lo toma la comisión política. Claro. Esta subcomisión lo que hace es, se entra, hace la carpintería del esfuerzo, de la parte metodológica y presenta una opinión, ¿verdad? O un informe a la comisión política, que es quien elabora el dictamen. Eso es lo primero para establecer hasta dónde llega la función de esta subcomisión. En segundo lugar, yo creo que lo primero que debe de hacerse es definir el método. La entrevista es una parte, hay que revisar currículums. Tenemos que tomar esos 33 currículums que me llama mucho la atención, todos son hombres, para garantizar que todos cumplen lo que es el baremo fundamental, los requisitos de la Constitución. En segundo lugar, hay que definir una metodología en la cual creo que se pueden establecer criterios de valoración y de evaluación, de los cuales la entrevista creo que es un aspecto fundamental. Va a ser pública, igual con la de magistrado. Debe de ser pública, debe de ser pública. Ahora, una entrevista se puede desarrollar, hay diversos métodos, desde sentarlo en un cuestionario, en fin, pero creo que el método que generamos en la elección pasada, que todavía tenemos inconclusa, tiene sentido. Yo le llamo, es una especie de forma deductiva, es parte del método deductivo, de lo general a lo particular. Hay 3 preguntas generales motivadoras
Y luego vienen ya las preguntas que cada uno de los diputados considera que son necesarias. Allí incluso hubieron en el pasado propuestas de la sociedad civil, sí, que se retomaron, preguntas muy positivas. Yo usé varias preguntas que me pareció que eran convenientes. A lo mejor uno no toma las preguntas que quisiera el que las ha propuesto, pero sí se retoman. Y creo que ayuda mucho. Y sobre esa base uno ve conocimiento, ve desempeño, ve algunos rasgos de personalidad, seguridad. Sí creo que hay que poner un criterio. Jamás un ataque personal. Jamás utilizar una pregunta para un ataque personal. Eso sí creo que es clave. ¿Por qué? Porque siempre hay una tercera parte que es que la ciudadanía, la sociedad que está presente, las organizaciones, yo les llamo representativas de la sociedad civil, preguntan. Tiene que tener pertinencia la pregunta, ¿verdad? De lo contrario caemos en el riesgo de comenzar a denigrar. Y luego, para mí, ya viene la fase en que se elabore el informe. Yo tengo una preocupación política, y tenemos una elección que no hemos concluido. Se nos viene otra de 2 tercios. Ya hay 2 elecciones de 2 tercios que se nos están cruzando. ¿Y el presupuesto? Se nos está cruzando en otra elección de 2 tercios del presupuesto general de la nación, porque viene desfinanciado en más de 1.400 millones. Y se la voy a complicar más. Una 4ª elección de naturaleza distinta, la presidencial. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está viendo si gana o pierde votos. Entonces tenemos 4 elecciones, 3 de un modo, 2 y 1 de otro, que es peligrosísimo que comience a configurarse la idea de te doy aquí y me das allá. Pero parece, Juan José, que se va a ir por ahí. Y por eso es que yo he estado ahí. Para mí, el método que tenemos que usar en el caso del fiscal es importante, pero yo diría, tenemos que exigir que hay que salir del maíz picado que tenemos con los 5 magistrados, de manera que ya cuando nos sentemos allá a la fase concreta del proceso del fiscal, tengamos resuelto el problema de los 5 magistrados que tenemos que elegir. De lo contrario, esto se nos va a mezclar, Carlos. Por más que digamos que no, que la pureza, yo antes era analista político y veía el asunto desde fuera, ¿verdad? Estaba en las graderías. Ahora me dieron el trapo rojo y me meten a torear a la arena. Entonces, ya uno ahí ve el toro de cerca. Y ahí ve uno que el toro se le tira a uno encima. En ese sentido, yo quiero advertirle a la ciudadanía, es peligrosísimo que comencemos el proceso del fiscal sin haber terminado el proceso de magistrado. Y quiero alertar porque el riesgo de un combo, no solo los diputados, también los grupos de poder lo van a ver, hombre. Porque siempre le echan, los diputados son a los que les echan la culpa de todo. Los otros son poderes que están detrás del trono. Y como bien dice Maquiavelo en muchos de sus trabajos, esos son los verdaderos poderes, los que no vemos, ¿verdad? En los reyes los veía uno sentado en el trono, pero los verdaderos grupos banqueros que estaban ya antes del Renacimiento detrás de todos los reyes y que éramos que tenían hipotecada, que estaba hipotecada la corona, nadie los veía. Yo diría eso, que no se nos cruce. Juan José, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado en esta segunda parte de República. Nos volveremos a encontrar para llevar la pista y el termómetro de cómo se van tomando estas decisiones y el riesgo que se tiene de estos 3 elementos legislativos, el externo que es la presidencial, y cómo puede influir en los grupos de interés que se materialicen en decisiones muy específicas, y el riesgo que se tiene de mover desde su perspectiva primero fiscal y luego el tema de magistrados. Ha sido un gusto, gracias Juan José. Gracias Carlos, qué gran gusto. Muy amable. A la orden. Gracias por habernos acompañado, y a ustedes amigos nos encontramos mañana, 6:30 República.